crónicas. Podemos ver el total de número de enfermedades que hay y si nos vamos a poner atención a las diferentes enfermedades pulmonares, vemos cómo el enfisema, el cáncer y después la tuberculosis son las principales en cuanto a número, pasando por enfermedades del tracto respiratorio bajo. Y miren ustedes dónde se queda la enfermedad intersticial en cuanto al número total de enfermedad pulmonar crónica, en el 0.2%. Esto parecería un número muy pequeño, un número escaso. Sin embargo, en hospitales de concentración refleja la realidad de este problema, ¿no? En el INER sabemos muy bien que enfermedad intersticial es tercera causa de mortalidad y tercera causa de morbilidad. Es una cosa bastante importante y que debemos de tener siempre en mente. Esta es una clasificación que hace Cotín de las enfermedades intersticiales pulmonares que tienen un fenotipo fibrosante y las divide en idiopáticas, las que están asociadas a aspectos autoinmunes y las que tienen alguna causa conocida. La fibrosis pulmonar idiopática se queda en este lado, obviamente aquellas que no tienen una causa todavía bien establecida a pesar de las múltiples teorías que ustedes saben muy bien. Lederer, en esta tabla, esos autores intentan, en base a su experiencia, manejar los porcentajes que ocupan las principales enfermedades intersticiales que tienen algún fenotipo fibrosante. Ellos consideran que en su experiencia personal, la fibrosis pulmonar idiopática les ocupa un 20% del total del espectro de enfermedades que ven, al igual que las NH, las asociadas a cosas autoinmunes y la sarcoidosis. Entonces, en la mayoría de los centros, en la mayoría de los expertos que ven este tipo de enfermedades, sin duda, la fibrosis pulmonar idiopática tiene una preponderancia bastante importante. Un poco el tema era hacia que volteáramos a ver los criterios de muy alta probabilidad en fibrosis en pacientes en quienes no tuviéramos la biopsia o la biopsia no se pueda realizar o fueran algunas cosas. Hay cualquier cantidad de literatura, por ejemplo, este es un trabajo bajado del CHEST, en donde vemos el papel que tiene las modalidades de imagen cuando el paciente no es llevado a una cirugía por cualquier otra cosa, el paciente se tiene que abordar desde el punto de vista clínico, tenemos que hacer el abordaje de imagen, las cosas que ustedes hacen muy bien, perfiles, todas estas cosas, y cuando es necesario llevar al paciente pues a una biopsia, ¿no? Si el paciente no se puede llevar a biopsia porque tenga algunas condiciones que ustedes también saben muy bien y no lo podemos llevar, entonces nos vamos a quedar con los patrones tomográficos que nosotros encontremos. El paciente puede tener riesgos bajos, puede tener riesgos altos, comorbilidades, hipoxemias, exacerbaciones, etcétera, 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 que hagan que en ocasiones no pueda ser llevado a pesar de que sea necesario tener una muestra de ese tejido. El papel que tienen las modalidades de imagen en las enfermedades intersticiales es bien fuerte, es bien evidente, en especial en las enfermedades que tienen un fenotipo fibrosante, la tomografía tiene un papel fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que es la modalidad que tiene mayor sensibilidad para que nosotros podamos hacer diagnóstico, podemos detectar anomalías en etapas muy tempranas de enfermedad, podemos incluso tener patrones tomográficos que nos ayudan a identificar tipos específicos de enfermedad intersticial. Nos ayuda cuando tenemos esos patrones típicos o característicos a evitar procedimientos innecesarios, como por ejemplo una biopsia. También nos sirve para identificar muy bien los sitios más adecuados de biopsia. Sabemos que tiene que ser una muestra que refleje el panorama de lo que está ocurriendo en ese pulmón. Generalmente las muestras se dice que son adecuadas cuando tienen una medida que van de 3 por 2 por 1 centímetros, que son tomadas al menos de 2 lóbulos y al menos 2 muestras bien representativas. La tomografía también nos sirve como una herramienta pronóstica y para vigilancia en la progresión de la enfermedad. Esta es una tabla que no vamos a tocar el día de hoy, simplemente que nos habla de los aspectos técnicos que debe tener una buena tomografía. Sin duda, todos los que están acá que no son radiólogos
sufren en el medio privado cuando mandan a hacer una tomografía porque les entregan un estudio bastante horrible. Esa es una queja, creo que en todo el mundo, para nada raro. Tenemos que trabajar mucho los radiólogos para mejorar eso o para modificarlo. Ese es el concepto pues, que tenemos de fibrosis pulmonar idiopática. Tampoco me voy a detener mucho en esto. Y este es el viaje por la definición en los consensos, el consenso del 2002 que sienta la base de todo, el consenso del 2010 que nos dice desde el punto de vista de imagen cómo podemos hacer el mejor diagnóstico tomográfico en fibrosis pulmonar idiopática, el consenso del 2013 que deja a la fibrosis pulmonar idiopática dentro de las enfermedades mayores, y finalmente el consenso del 2018, que es un consenso de actualización en fibrosis pulmonar idiopática, en donde también se actualiza un poco la clasificación desde el punto de vista tomográfico. Entonces, desde la visión de imagen o desde la visión desde la perspectiva que tiene que ver con las modalidades de imagen, en especial con la alta resolución, sabemos que desde el consenso de 2010 nos dice estos 3 puntos o estos 3 criterios diagnósticos, ¿no? Primero debemos de tener el paciente adecuado, el contexto clínico adecuado, y es aquel paciente a quienes ustedes lo han estudiado y le han excluido cualquier cantidad de cosas. Después debemos de tener la presencia de un patrón de neumonía intersticial usual en una tomografía en aquel paciente que no tenga biopsia, y finalmente como tercer punto, el patrón igual de neumonía intersticial usual tomográfico en un paciente que tenga también biopsia. Y bueno, este es el patrón de neumonía intersticial usual en una tomografía de alta resolución, un patrón hermoso, muy bonito, que lo caracteriza las cosas que todos sabemos muy bien: una afectación del intersticio subpleural, un gradiente de afectación con menor afectación en lóbulos superiores y con una mayor afectación en los lóbulos inferiores. Presencia de bronquiectasias y bronquiolectasias por tracción, y además la presencia de un patrón en panal de abejas. Espacios aéreos quísticos, tamaño variable, pocos milímetros, hasta tan grandes como 25 milímetros, que inician en forma subpleural, que se van agrupando en hileras hasta formar un verdadero aspecto semejante al patrón en panal de abejas. Ese es un patrón NIU tomográfico muy, muy, muy bonito. Cuando vemos estas cosas con gente en formación, con residentes de imagen, con neumólogos rotantes, siempre aclaramos que una fibrosis pulmonar idiopática siempre deberá de tener un patrón de neumonía intersticial usual. Sin embargo, un patrón tomográfico de neumonía intersticial usual no siempre será una fibrosis pulmonar idiopática. Esto es muy importante que siempre se lo dejemos bien claro a la gente que está en formación, porque cualquier cantidad de cosas nos puede hacer un patrón tomográfico de NIU. No es exclusivo de una fibrosis pulmonar idiopática, por supuesto. Esta es la clasificación actual, que debemos nosotros de emplear desde el punto de vista de tomografía, del consenso del 2018, con un update apenas reciente ahora en el 2022, en que simplemente hace énfasis en los mismos patrones y que nos agrega el fenotipo progresivo. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con el contexto clínico adecuado para pensar en fibrosis pulmonar idiopática, tenemos que clasificarlo en base a los hallazgos de enfermedad intersticial que nosotros encontremos en esa tomografía. Y básicamente lo tenemos que clasificar dentro de algunos de estos 4 patrones. El patrón de neumonía intersticial usual, que tiene todo lo que describimos en el resumen tomográfico previo que recién les enseñé. El patrón probable, que tiene básicamente lo mismo, solo que en ese no encontramos un patrón en panal de abejas. Y el patrón indeterminado. El patrón indeterminado tal vez sea el que nos sea un poco más confuso. Nos habla de una afectación que puede ser muy sutil, una afectación reticular, subpleural, que puede ser una etapa temprana de la enfermedad, aunque a veces podemos tener algo de vidrio deslustrado, un vidrio deslustrado que tenga una distribución heterogénea, no la que habitualmente esperaríamos en alguna otra enfermedad. Y finalmente también un paciente que tenga aspectos fibrosantes, que tengan una distribución heterogénea, que no nos deje bien claro el patrón y tengamos que incluirlo aquí, y que en este patrón indeterminado la mayor parte de las veces se tengan que incluir aquellos pacientes que tengan que ser llevados a un procedimiento invasivo como una biopsia. Finalmente, el patrón de diagnósticos alternativos, en donde nosotros
incluiremos todo aquel aspecto de imagen que no nos parezca ninguno de estos tres patrones. Los vamos a ver un poquito con más detalle. Otra vez repetimos el patrón de neumonía intersticial usual. Finalmente, con este corte de anatomía patológica macroscópica que le quiero agradecer al doctor César Luna Rivero. Y vemos básicamente lo mismo, un aspecto reticular con formación de quistes que tiene un predominio en los lóbulos inferiores con una presencia de un patrón en panal de abejas ya bastante extenso. Noten ustedes la menor afectación superior y la mayor afectación, el gradiente de afectación. Y cuando se hace la correlación podemos ver claramente el aspecto bastante similar. La literatura dice que un corte macroscópico de anatomía patológica es similar a un corte de tomografía de alta resolución pulmonar. Y bueno, aquí podemos ver que efectivamente es bastante cercano a eso. La correlación radiológica patológica es muy buena. El patrón probable, recordemos hace un minuto que el patrón probable únicamente tiene básicamente lo mismo, lo que no tiene es un patrón en panal de abejas. Entonces tengo aquí un paciente que tiene un aspecto reticular subpleural. Vean ustedes cómo en algunas áreas focales tengo ya algunas bronquiectasias. Aquí tengo algunas bronquiolectasias bien evidentes asociadas a un aspecto reticular subpleural franco y bastante evidente, y en ninguna de estas imágenes tengo un patrón en panal de abejas. Este es un patrón probable de neumonía intersticial usual. Vamos a ver algunos aspectos de correlación un poquito más adelante. El patrón indeterminado, que con toda seguridad es aquel con el que batallamos a veces un poquito. Quiero que vean ustedes en detalle las regiones subpleurales de este paciente. Tenemos un aspecto de afectación del intersticio subpleural, tengo algún engrosamiento de los septos interlobulillares y en las regiones posteriores no solo tengo engrosamiento de los septos interlobulillares, sino que también tengo líneas intralobulillares. Este paciente ya tiene una clara afectación del intersticio subpleural, sin embargo, no tengo el resto de los componentes, no tengo bronquiectasias, no tengo patrón en panal de abejas, la distribución sigue siendo un poco bastante clásica, pero con esos hallazgos este paciente debíamos de incluirlo como un patrón indeterminado. En ocasiones, los pacientes que tienen un patrón indeterminado, los cambios a veces son muy apenas tempranos o muy sutiles que nos obligan a hacer algunas maniobras que eventualmente hacemos. Idealmente el radiólogo, sobre todo el radiólogo experimentado, debía estar al lado del técnico haciendo los estudios y en el momento de que pase un paciente esto detectarlo y poder, como en este caso, si se tiene la duda que esto sea un aspecto reticular verdadero, hacer una exploración en prono. No ocupamos hacer todo el tórax, podemos hacer nosotros 5 o 6 cortes nada más y con eso vamos a tener una idea si el aspecto reticular subpleural persiste, como en este caso. Vean aquí el aspecto de reticulación subpleural, que a pesar de que el paciente lo colocamos en prono, bueno, persiste. Entonces no tenemos ninguna duda que eso es real, que eso existe y que estamos enfrentando una enfermedad intersticial en una etapa temprana, bajo el contexto clínico adecuado de aquel paciente que se le ha descartado todo y se le busca una fibrosis pulmonar idiopática, pues sin duda al paciente lo podemos incluir dentro de un patrón indeterminado. A veces es muy difícil poder estar en la máquina y detectar a los pacientes, entonces tenemos que también hacer mucha labor con nuestros técnicos radiólogos. Puede que estos sean opacidades normales, esto lo podemos ver en muchísimos pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún grado de obesidad, que tienen un incremento en la presión intraabdominal. Cuando la exploración se hace en decúbito, podemos observar algunas opacidades dependientes. Esto simplemente es un reflejo de la gravedad, pero cuando hacemos prono, esto debería de desaparecer totalmente y en este paciente también persiste un aspecto reticular subpleural. Si esto fuera normal, aquí ya no debería existir nada y las opacidades, vean a ustedes que ahora las encuentro en las regiones anteriores donde no teníamos nada. Patrón indeterminado para neumonía intersticial usual. Y finalmente el patrón de diagnósticos alternativos, donde nosotros vamos a incluir todo lo que no nos parezca una fibrosis pulmonar idiopática, los quistes, el mosaico, el vidrio deslustrado con distribuciones clásicas, los nódulos con distribuciones perilinfáticas, los nódulos con distribuciones centrilobulillares, las consolidaciones del espacio aéreo, todo aquello que generalmente no vamos a encontrar en un paciente con fibrosis pulmonar idiopática.
Este trabajo se los quise poner porque estos autores hicieron una validación práctica de ese consenso de actualización. Y entonces en esta tablita, vean ustedes cómo el valor predictivo positivo, por ejemplo, en el caso del patrón de neumonía intersticial usual, lo encontraron los autores en el 87% de esos pacientes que revisaron, con una especificidad bastante alta del 97% en el patrón de neumonía intersticial usual. En el patrón probable, 38% de sus pacientes con una especificidad del 88%. En el indeterminado, 27% de sus pacientes con una especificidad del 90%. O sea, son números bastante cercanos si comparamos los patrones tomográficos con lo que se encontró desde el punto de vista histológico. Esto es bastante apropiado, sin embargo, sí requiere cierta experiencia de quien esté viendo o analizando estas tomografías. Sin embargo, si nosotros lo revisamos conforme a la última criterio de actualización de ATS, y si somos bien concienzudos en nuestro análisis y nos tomamos nuestro tiempo, vamos a llegar a cifras de especificidad bastante altas. No es tan fácil, desgraciadamente, en el día a día, ¿no? Entonces tenemos varios o muchas cosas que nos pueden imitar o mimetizar un patrón de neumonía intersticial usual y confundirnos. Con mucha frecuencia, aquellas enfermedades que están asociadas a enfermedades del tejido conectivo son quienes nos confunden mucho, principalmente AR y esclerosis sistémica, y en raras ocasiones también la NH nos llega a confundirnos. Aquellas que están asociadas a enfermedad sistémica autoinmune, como les decía, en especial artritis reumatoide y esclerosis sistémica, nos llegan a ser patrones que son un patrón de neumonía intersticial usual. En la artritis reumatoide, aquellos pacientes que presentan patrón de neumonía intersticial usual tienen un aspecto de evolución de la enfermedad muy semejantes o muy malo, que semeja a aquellos pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, cuando encontramos en AR este patrón, por ejemplo, pues debemos de tener bastante cuidado porque seguramente es un paciente que va a tener un aspecto clínico bastante malo. Vean ustedes cómo tengo algún aspecto reticular que se incrementa conforme la exploración desciende a lóbulos inferiores. Tengo ya hileras de quistes subpleurales y en los lóbulos inferiores tengo un aspecto en patrón en panal de abejas, aunque la diferencia tal vez en este paciente sea que tiene un incremento en la atenuación en vidrio deslustrado y ello nos haga pensar si este paciente tiene o no una causa de ese patrón NIU. A veces ocurre que desde el punto de vista de imagen nosotros no tenemos los elementos del contexto clínico adecuado, ¿no? Y esta a lo mejor es una eterna pelea de decir, por favor, díganme algo de ese paciente. Pasando a la esclerosis sistémica, bueno, no me voy a detener en esto que seguramente lo van a tocar más adelante bastante bien. Algunos pacientes nos llegan a ser patrón NIU en un porcentaje muy bajo, en menos del 10% de los pacientes que tienen esclerosis sistémica nos llegan a ser un patrón NIU, y cuando lo tenemos, pues también es un paciente que tiene un curso de la enfermedad bastante malo. Aquí tenemos un resumen de una tomografía de alta resolución, en donde tenemos ya cambios o estigmas por enfermedad intersticial. Tengo bronquiectasias por tracción y acá tengo bronquiolectasias. En los cortes más inferiores tengo básicamente lo mismo, bronquiolectasias y bronquiectasias por tracción, y en los cortes más inferiores tengo una mayor extensión. Tengo algo de gradiente, tengo un aspecto fibrosante, si bien no tengo el patrón NIU más bonito, sí alguien podría dejar esto como un patrón NIU probable, por supuesto, porque tengo bronquiectasias, bronquiolectasias, aunque no tengo patrón en panal de abejas. Pero bueno, a veces el revisar los hallazgos asociados nos ayuda muchísimo para hacer diagnósticos diferenciales. Y vean ustedes este esófago tan horrendo que tiene el paciente con un nivel hidroaéreo y restos de alimento en el interior. Sabemos que el 90% de los pacientes que tienen esclerosis sistémica tienen una afectación esofágica y que muchas otras alteraciones, pero siempre cuando veamos una alta resolución es obligado que echemos un ojo al esófago. Hay otras condiciones como toxicidad inducida por fármacos que nos pueden llegar a ser afectación de tipo intersticial, y algunos de ellos nos pueden llegar a hacer una imagen en patrón NIU. No es la tomografía más bonita, sin embargo es un paciente que tiene toxicidad pulmonar inducida por amiodarona, y vean ustedes cómo efectivamente tengo yo un aspecto fibrosante,
con alguna afectación del intersticio subpleural con un gradiente. Tengo menos afectación en lóbulos superiores y mayor afectación en los lóbulos inferiores. En algunas ocasiones, la NH, si nos basamos en el último consenso de agosto del 2020, debemos de dejarla ahora como un fenotipo no fibrosante y como un fenotipo fibrosante. En algunas ocasiones la NH con fenotipo fibrosante nos llega a confundir porque nos llega a ser un patrón NIU. No es frecuente, más bien es bastante infrecuente que lo encontremos así, pero este es un paciente que tiene diagnóstico de NH y si nosotros analizamos esta tomografía sin tener ningún dato clínico ni ningún perfil, por supuesto, vemos cómo hay una afectación subpleural que se hace más extensa conforme la exploración desciende. Tengo un aspecto fibrosante subpleural con ya disminución de volumen en algunas regiones de lóbulos inferiores. Siempre tener en mente los diagnósticos diferenciales que nos puedan engañar cuando intentemos hacer criterios para catalogar a un paciente que obviamente debería tener el contexto clínico adecuado. Sin embargo, tomé estos diagnósticos diferenciales porque en un punto pueden llegar a aparecer en el día a día. El día a día no es tan fácil, venía a enseñárselo unos casos muy clásicos, pues bueno, sí lo puede ser, pero el día a día es un poco dificultoso y a veces desde el punto de vista de imagen o desde nuestra perspectiva no tenemos los elementos clínicos ni laboratoriales para poder enfrentar esto con un poco más de facilidad. Ese fue el pequeño viaje que yo hice en la parte que me corresponde. Agradezco mucho la invitación a Beringer y les agradezco a ustedes la presencia aquí y la presencia de quien esté vía remota. Y van a continuarse con la doctora Mayra Mejía. La maestra Mejía, como ustedes bien saben, tiene múltiples compromisos académicos y creo que en este momento está en algún viaje, en algo de eso. Debe estar en este momento en algún avión. Creo que no ni ha aterrizado. Creo que los voy a dejar, los dejo con ella. Muchas gracias. Hola, es un gusto estar el día de hoy con ustedes y bueno, el tema que vamos a abordar es el de espirometría y clinimetría, su correlación pronóstica y con mortalidad. ¿Cuál es su importancia para el seguimiento en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y esclerodermia? Bien, como ustedes saben, esta es una plática patrocinada y bueno, pues yo tengo que mencionar que no tengo ningún conflicto de interés, no hubo ninguna injerencia en la realización de la misma por parte de la empresa que me encargó el día de hoy estar dando esta plática. Bien, para empezar nosotros tenemos que ver que hay un gran número de pacientes de enfermedades pulmonares intersticiales que van a desarrollar o van a manifestar fibrosis pulmonar progresiva. Como ustedes pueden ver, son múltiples las enfermedades diferentes a la fibrosis pulmonar idiopática que pueden tener esta progresión y este deterioro muy parecido a esta entidad. Como podemos ver en la enfermedad autoinmune, la esclerosis sistemática es una de las entidades que frecuentemente va a desarrollar esta progresión y el desarrollo de esta fibrosis muy parecida. Antes de entrar en lo que es la espirometría y la clinimetría, vamos a ver que la esclerosis sistémica es una enfermedad autoinmune poco común, claro, sistémica y heterogénea, y que va a estar caracterizada por una desregularización inmunológica, daño microvascular e inflamación que van a resultar en una fibrosis excesiva tanto de la piel como de órganos internos entre los cuales se encuentra el pulmón. El día de hoy sabemos que la enfermedad pulmonar intersticial es una de las manifestaciones más frecuentes y va a afectar a un gran porcentaje de pacientes con esta entidad. Y bueno, pues la enfermedad pulmonar intersticial en la esclerosis sistémica pues va a causar una importante morbimortalidad y es una de las principales causas de mortalidad. Como ustedes pueden ver en el transcurso de varios años,
La fibrosis pulmonar o la enfermedad intersticial pues ha ido incrementando la frecuencia de su aparición y como ustedes pueden ver es de las enfermedades que más frecuentemente van a causar el deterioro de estos pacientes con esta entidad. Ya sabemos que la esclerosis sistémica, pues para que podamos identificarla como enfermedad limitada o enfermedad extensa que van a impactar durante el seguimiento de meses cómo van a estar nuestros pacientes, pues tenemos que tener ciertas características, tanto en extensión del daño tomográfico como la alteración funcional a través de la capacidad vital forzada, cómo se van a identificar. Sabemos que a menor funcionalidad y a mayor extensión de la fibrosis, pues la supervivencia en estos pacientes va a ser o va a estar empeorada en comparación con aquellos que tienen una enfermedad menos agresiva o más limitada en su extensión. Por otro lado, tenemos a la fibrosis pulmonar idiopática, que como todos ustedes saben es una enfermedad pulmonar fibrótica debilitante progresiva y mortal. Sabemos que la tasa de progresión de la enfermedad es variable e impredecible. Durante el curso de la progresión, los pacientes experimentan una pérdida irreversible de la función pulmonar. Esa es una de sus características. Y también sabemos que la progresión, aunque no la podemos predecir o establecer desde el inicio del diagnóstico, sí sabemos que aquellos pacientes que van a tener una enfermedad grave funcional con un deterioro en el intercambio gaseoso, pues vean ustedes cómo van a tener una supervivencia más corta en el seguimiento de meses a aquellos que tienen una enfermedad leve y un intercambio gaseoso mucho más preservado. Entonces, aunque no podemos saber cómo se va a manifestar cada paciente en el momento que hacemos el diagnóstico, sí sabemos que a mayor alteración funcional, pues el pronóstico en el seguimiento va a ser peor en esos pacientes. ¿Qué se ha utilizado en forma rutinaria en la evaluación funcional de estos pacientes? Por su accesibilidad, por su facilidad de tener y a veces por poder hacer el seguimiento en forma más estrecha, pues es la capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada está bien establecida como un punto final práctico en los ensayos clínicos, sobre todo en todos estos estudios multicéntricos donde se evaluó cómo se iba a medir la progresión de la enfermedad y que pudiera ser reproducible en todos los centros para comparar los hallazgos de los pacientes. Sabemos que las mediciones pues, pueden ser variables de visita en visita. Sabemos que a nivel de la población se observan claramente tendencias sólidas de disminución de la capacidad vital forzada en el tiempo. Y sabemos que los datos de muchos estudios demuestran que la disminución absoluta de la capacidad vital forzada o relativa se asocia con mayor mortalidad a corto plazo. Sin embargo, en pacientes específicos, la disminución en el porcentaje de la capacidad vital forzada del predicho puede ser un mal predictor de una futura disminución. Y vamos a ver por qué. Pero también tenemos que ver que la definición de fibrosis pulmonar progresiva recientemente publicada en un artículo donde un grupo de expertos se reunió con la evidencia establecida en artículos previos, nos dan estos puntos de cuál sería la definición de progresión. Y vean ustedes cómo nos hablan de empeoramiento de los síntomas respiratorios, la evidencia fisiológica de progresión de la enfermedad, sobre todo con la disminución de la capacidad vital forzada en relación a un porcentaje del previsto en un año de seguimiento, la disminución de la difusión de monóxido de carbono, y también pues datos radiológicos de progresión de la enfermedad, como ustedes pueden ver aquí. Esta disminución absoluta de la capacidad vital forzada pues nos va a hacer tener en cuenta que nosotros tenemos que evaluar la funcionalidad de nuestros pacientes. Ya desde la aprobación del tratamiento antifibrótico desde el 2014, se demostró que la pirfenidona y el nitazoxanide, que son los tratamientos antifibróticos que retrasan la progresión en ciertas enfermedades y en los artículos que están publicados, como son los estudios Impulsis para la fibrosis pulmonar idiopática, el estudio Sensis para la esclerosis sistémica y el estudio INVEL para la enfermedad pulmonar fibrosante progresivo.
En los ensayos de fase 3 se ve cómo el uso de antifibrosantes pues reduce la tasa de disminución de la capacidad vital forzada en relación con aquellos pacientes que recibieron placebo. Esto quiere decir que la enlentecen en relación a lo que realmente podría perder un paciente si no recibe el tratamiento. Pero sabemos que a pesar de la evidencia de que los pacientes que reciben el tratamiento y perderán menos función pulmonar en el tiempo, pues todavía se tiene cierta renuencia en el inicio de la terapia antifibrosante en forma temprana hasta que se vea una progresión de la enfermedad, principalmente cuando vemos una disminución en la función pulmonar. Sabemos que estas enfermedades pues van a tender a progresar desde el inicio de su presentación, sobre todo con el tipo de manifestaciones a nivel intersticial. Sabemos que las terapias antifibrosantes se van a conocer como terapias modificadoras de la enfermedad porque van a enlentecer la caída de la capacidad vital forzada en los pacientes, y vean ustedes, comparando a aquellos pacientes que no reciben tratamiento, cómo es la progresión de la enfermedad contra aquellos pacientes que recibieron el tratamiento antifibrosante. No detiene la enfermedad, pero vemos claramente cómo se modificó la progresión de la misma. El caso anterior era el de fibrosis pulmonar, y aquí tenemos los datos del estudio Censis, en donde ustedes ven cómo la separación de aquellos pacientes que recibieron placebo, aquellos que recibieron el antifibrosante, pues se ve claramente este cambio o esta modificación en el tiempo en la progresión de la enfermedad. Recientemente, vean ustedes cómo a un seguimiento de 2 años, el efecto del antifibrosante se mantiene, aunque la progresión continúa. De ahí que se tengan que buscar pacientes con una mejor funcionalidad para que se puedan beneficiar más del uso del medicamento de aquellos pacientes que tienen una progresión más importante. Entonces, vean ustedes cómo al comparar pacientes que no reciben terapia antifibrótica a aquellos que sí la reciben, pues se está viendo o se está manifestando esta modificación en la progresión de la enfermedad, y este es un seguimiento publicado por el grupo del doctor Baer y el grupo de expertos a 2 años de seguimiento del uso del fármaco. Sabemos que los efectos de la terapia antifibrosante pues van a conferir un efecto protector en relación a si no lo usamos, y claro, la enfermedad tenemos que valorar si es de progresión lenta o progresión rápida. Vamos a ver qué tanto es el riesgo de progresión cuando hacemos la medición en relación a la caída de la capacidad vital forzada. Sin embargo, vamos a ver que ciertas alteraciones como la enfermedad comórbida pueden estar influyendo en la evolución. Como les había mencionado, los estudios INVIL, Impulsis y Censis han demostrado que la tasa de disminución de la capacidad vital forzada pues se va a ver al menos una reducción del 50% cuando lo comparamos contra los pacientes o el grupo que recibió placebo en el manejo. Bien, uno de los puntos de evaluación de estos pacientes fue la capacidad vital forzada, y para esto necesitamos realizar espirometrías. Y la espirometría, pues como todos ustedes saben, es un método no invasivo y relativamente económico. Si se realiza correctamente, nos va a distinguir en forma adecuada los volúmenes pulmonares normales de los anormales y los defectos que va a tener el paciente, como sería el tener un defecto obstructivo o los pacientes con defectos restrictivos. Los valores de la espirometría en serie proporcionan evidencia de las tendencias de la enfermedad a largo plazo. Vamos a poder monitorizar continuamente a nuestros pacientes y vamos a detectar la progresión de la misma. Y también ayudan en el diagnóstico de una variedad de enfermedades respiratorias, y los resultados están disponibles en forma inmediata. Sabemos que existen datos a favor y datos en contra del uso de este método. Sabemos que hay parámetros bien establecidos, el método no invasivo, relativamente barato y disponible aún en consultorio. Sabemos que hay evidencia de tendencias en el tiempo y bueno, también hay estudios de su potencial utilidad para uso domiciliario.
Sabemos que tiene también datos en contra, porque depende mucho del esfuerzo del paciente. Sabemos que su reproductividad es óptima entre visitas, sobre todo cuando el paciente no ha tenido un buen entrenamiento. Puede haber variabilidad de un laboratorio a otro laboratorio. A veces es difícil poder estar evaluando a un paciente con los mismos parámetros de un laboratorio, pero hay que tratar de hacerlo. Sabemos que se tienen que tener controles de calidad importante, tener un equipo bien calibrado y, claro, no olvidar los efectos de las comorbilidades que pueden impactar en los resultados que nosotros vamos a tener en nuestros pacientes. Sabemos que hay desafíos y limitaciones del uso de la capacidad vital forzada en clínica para monitorear la progresión de la enfermedad en los pacientes con fibrosis pulmonar. Y bueno, estos son los tres parámetros más descritos por el grupo de los investigadores que se dedican a la evaluación funcional de los pacientes con fibrosis. El primer punto que vamos a evaluar es la variabilidad visita a visita en mediciones de capacidad vital a lo largo del tiempo. Y sabemos que la variabilidad visita a visita en la medición de la capacidad vital forzada es bien conocida y a veces puede dificultar la interpretación de resultados en un solo paciente. Sabemos que en estudios post-hoc de los análisis de los ensayos clínicos, donde incluyen un buen número de pacientes, a veces se ha encontrado que los cambios a 3 meses en la capacidad vital forzada pues eran estables o mejoraban. Sin embargo, en un 59% los cambios de la capacidad se vieron disminuidos en forma importante. Sin embargo, cuando uno hace las mediciones a 3 meses, pues se puede ver que pueden estar con caídas, sin cambio o una caída importante. Sin embargo, una disminución relativa de la capacidad durante 3 meses, pues a veces es un mal predictor de una mayor disminución, ya que muchos pacientes pueden tener de repente una caída y en la siguiente visita tener una recuperación. Esto demuestra que puede haber una alta variabilidad entre visita y visita y a veces tendremos que tener un seguimiento muy estrecho entre pacientes para ver qué es lo que está manifestando en relación a sus alteraciones funcionales. Y ustedes pueden ver cómo el cambio absoluto y el cambio relativo puede tener estas manifestaciones tanto en mililitros como en porcentajes que vamos a ver nosotros en nuestro paciente. Entonces, muchas veces podemos tener caídas que pueden estar siendo más importantes o menos importantes en el paciente y bueno, pues tendremos que evaluar tiempo a tiempo la presencia de las mismas alteraciones. Sabemos que hay factores que afectan los resultados de la espirometría y ustedes como fisiólogos, claro que los conocen muy, muy bien y sabemos que depende del equipo que estemos utilizando, del técnico que está realizando la prueba, del esfuerzo del paciente, del rendimiento de la prueba, la selección de los resultados, el número de mediciones que estamos haciendo en cada sujeto, el cambio en la gravedad de la enfermedad y, claro, las condiciones comórbidas que están presentando. Y sabemos que estos pacientes, pues no solamente van a tener afección de la enfermedad pulmonar intersticial, tanto en fibrosis pulmonar idiopática como en esclerodermia, pues vamos a tener alteraciones en otros sitios y afección de otros órganos. Sabemos que la dependencia de los resultados por esfuerzo subraya la necesidad de una formación adecuada o de un entrenamiento adecuado del paciente por parte del operador. Tiene que entender muy bien lo que están pidiéndole que realice. Sabemos que la tos en las maniobras, que ocurre muchas veces cuando la enfermedad está progresando, hace que los resultados sean no útiles. Sabemos que a mayor número de maniobras, pues la fatiga va a influir en qué tanto está haciendo el esfuerzo y para lograr datos aceptables y repetibles, pues a veces tenemos que medir el tipo de esfuerzo que está haciendo el paciente. Y no se les olvide que a veces usamos diferentes espirómetros, no siempre estamos usando el mismo espirómetro y esto puede causar variabilidad y no es inusual que diferentes técnicos estén realizando la prueba y puedan obtener diferentes resultados porque también depende de el estímulo que se le va a dar al paciente entre prueba y prueba que va a realizar. Por lo tanto, comparar los resultados de capacidad vital forzada de diferentes laboratorios, pues a veces es potencialmente riesgoso, pero a veces es necesario porque no siempre vamos a tener a nuestra disposición
el mismo equipo y el mismo sitio para hacer las evaluaciones o las mediciones. Y bueno, cuando se trata de interpretar cambios o tendencias a lo largo del tiempo, tenemos que tener en cuenta estas implicaciones que vamos a ver. Dijimos que los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial que está progresando, pues muchas veces no son sanos de otros órganos y van a estar acompañados de diferentes comorbilidades. Es bien conocido que a veces los pacientes por la edad y por la afección pueden tener de 2 o más comorbilidades aparte de su enfermedad intersticial. Y sabemos que la afección cardiovascular es uno de los sitios que frecuentemente puede estar involucrado. Y se ha descrito muy bien que en fibrosis pulmonar idiopática e insuficiencia cardíaca pueden recibir un diagnóstico erróneo, ya que ambas afecciones pues comparten varios síntomas. Muchas veces es difícil diferenciar la disnea de esfuerzo que está siendo ocasionada por la afección intersticial a aquella que está siendo ocasionada por la afección cardiovascular. Los hallazgos son compartidos en ambas condiciones, incluyendo el deterioro de la función pulmonar en la espirometría y la tolerancia reducida al ejercicio. Entonces, pues vamos a ver que muchos pacientes no solamente van a tener la afección intersticial, sino tienen el efecto comórbido de otras patologías que pueden estar impactando en la interpretación de los resultados. Por último, cuando evaluamos las mediciones funcionales, sabemos que la precisión y repetibilidad de las mediciones de la espirometría pues van a tener cierto impacto. Entonces sabemos que el control de calidad es vital en la medición precisa y repetible de la capacidad vital forzada. Sabemos que ustedes como fisiólogos van a tener un control muy, muy estricto en los aparatos que utilizan en sus laboratorios funcionales, pero no olvidemos que muchas veces el paciente no puede acudir al sitio donde están ustedes y lo pueden hacer en el consultorio del médico o pueden acudir a ciertos sitios donde los controles muchas veces no son estrictos o no estamos vigilándolos. A veces con los programas de entrenamiento a distancia se puede tratar de disminuir estas alteraciones, pero pues tenemos que estar muy al pendiente en relación a esto. Y ya está reportado en algunos artículos que si nosotros vemos en algunas ciudades en específico, cuando se evalúan si cumplen los criterios establecidos por las asociaciones respiratorias internacionales, muchas veces pueden ser muy pocos los aparatos que cumplan con ellas. Y sabemos que esto pues, nos va a dar mediciones inexactas de la capacidad vital forzada para la atención de un paciente y que estas pueden variar entre una medición y otra y podemos ver mejorías o empeoramientos. Cuando estamos evaluando terapias antifibróticas y queremos saber si el paciente realmente está teniendo un efecto de estabilidad, de no deterioro, pues es muy importante ver que estos estándares internacionales se cumplan. Y en los estudios fase 2, pues vean ustedes el porcentaje que se encontraba en relación a la precisión de los espirómetros utilizados. Las normas internacionales, pues vean ustedes cómo los errores permisibles no son tan altos, tienen que ser más bajos, y la disminución anual estimada de la capacidad vital en pacientes, pues generalmente vamos a ver que se estima entre 150 y 200 mililitros, ¿sí? Por lo cual tenemos que ser muy estrictos con estos parámetros de cuál es el error permisible en el uso de estos espirómetros. Sabemos que la diferencia mínima clínicamente importante en el porcentaje para evaluar a los pacientes pues es muy pequeña. A veces tiene que ser un porcentaje muy, muy bajo y como ustedes vieron en los criterios que nos ponen los expertos para hablar de progresión o de fibrosis pulmonar progresiva, nos dicen que esta capacidad vital forzada con un deterioro del 5% en el seguimiento de un año es lo que nos va a dar uno de los criterios de progresión de la enfermedad. Sabemos que la imprecisión, la repetibilidad de los resultados se ve afectado en el tiempo, en el transcurso del tiempo.
Y bueno, nosotros tenemos que ver que también en el tiempo las comorbilidades se pueden descompensar y los cambios en la salud del paciente pueden estar influyendo en los resultados. Y no olvidemos que muchas de las comorbilidades pueden estar presentes y las tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, nos hacen hincapié en cuando tenemos los síndromes combinados, que no es tan infrecuente y cada vez son más detectados en el sentido de la presencia de enfisema en la fibrosis pulmonar, lo cual pues puede hacer que los volúmenes pulmonares no se vean tan alterados y no puedan reflejar realmente cuál es la gravedad o progresión de la enfermedad. También no hay que olvidar que estos pacientes al envejecer pues van a tener su pérdida normal estimada por año por el envejecimiento, que tenemos que tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de progresión para poder interpretar adecuadamente los resultados seriados de la capacidad vital. La experiencia clínica a veces no se realiza el número recomendado de maniobras que deben de ser aceptables y no proporcionan valores repetibles. A veces es difícil para el paciente poder contar con el número necesario de maniobras. La progresión de la enfermedad no se puede monitorear solamente con un parámetro. Es muy importante evaluar la capacidad vital a través del espirómetro, pero también tenemos que tener en cuenta otros datos de los pacientes. Por eso el consenso de fibrosis pulmonar progresiva pone varios puntos clínicos, tomográficos y funcionales para poder hacer una mejor evaluación de los pacientes. Sabemos que la DELCO o la difusión de monóxido de carbono es muy útil. Sí, vamos a ver que puede tener una disminución progresiva y sostenida que se asocia con la progresión de la enfermedad. Sin embargo, la difusión pues es mucho más difícil de tener en varios laboratorios, no hay mucha accesibilidad para los pacientes o para los médicos para contar con estas mediciones. Y la caminata es otro parámetro que nos podría auxiliar desde el punto de vista funcional, pero a veces no se hace rutinariamente por la falta de estandarización o el no tener un sitio donde poderla realizar, como en los hospitales de referencia de tercer nivel. No se nos olvide que hay otras medidas de progresión, como el aumento de la disnea, la tos, la desaturación de oxígeno en reposo y al caminar, o la necesidad de mayor incremento del uso de oxígeno del paciente. Bien, en unas pocas diapositivas vamos a hablar de los datos de evaluación clínica, y como ustedes saben, cuando nosotros vemos los flujogramas de diagnósticos de la discusión multidisciplinaria de los pacientes con sospecha de enfermedad pulmonar intersticial, no se nos debe olvidar que las características clínicas van a ir aunadas con los cambios radiográficos y los patrones funcionales de nuestros pacientes. Las características clínicas nos tienen que evaluar el grado de disnea que tiene el paciente, si está empeorado, la tos y cómo se comporta esta en relación a sus actividades. Sí, tenemos que ver si hay datos como cianosis, estertores o hipocratismo, o los datos extrapulmonares, sobre todo de enfermedades sistémicas como la esclerodermia. Nos tiene que decir la afección de la piel, qué tanto ha mejorado el índice de Rodnan o qué tanto ha empeorado, sobre todo para evaluar las características que nos pueden estar influyendo, como la rigidez de la pared torácica que presenta en el paciente. Entonces, no olvidar que las características clínicas funcionales junto con las de imagen nos van a permitir hacer esta discusión multidisciplinaria que nos va a permitir hacer diagnósticos de certeza, nos van a permitir hacer diagnósticos alternos o cuando no hay un diagnóstico específico, que nos va a llevar a la necesidad de hacer biopsia e involucrar a otros especialistas como los cirujanos de tórax y los patólogos para llegar a un diagnóstico preciso que nos van a determinar el grado de afección que tiene el paciente. En el marco conceptual para el deterioro de la calidad de vida de los pacientes con fibrosis pulmonar y otras fibrosis pulmonares progresivas, pues no se les olvide evaluar que desde el punto de vista funcional, el proceso restrictivo y la alteración de intercambio gaseoso, pues nos van a llevar a la presencia de hipoxemia y las implicaciones a otros órganos de la misma. Nos van a llevar a la presencia de disnea y de una respiración no adecuada con aumento de la frecuencia y superficial, y esto nos va a llevar a una inactividad física.
¿sí? Estos pacientes pues van a tener una fatiga, nos van a llevar a una capacidad funcional disminuida, a un desacondicionamiento físico y tanto de los la forma de respiración que tiene, y claro, esto nos lleva a ansiedad y miedo y una participación social que se va disminuyendo, y este círculo pues siempre se va a ir acompañando de depresión, lo cual va a afectar la calidad de vida de los pacientes. Este marco conceptual de deterioro de la calidad de vida es importante porque cuando nosotros vemos a los pacientes que tienen ansiedad, depresión, fatiga, dolor, alteración del sueño, una función física deteriorada o un rol social disminuido en cuanto a su participación, pues vean ustedes cómo van relacionados con el grado de disnea que presenta el paciente. Aquellos que no tienen disnea, aquellos que tienen una disnea importante y que nosotros lo podemos medir con diferentes escalas y cuestionarios de calidad, que serían los estudios clinimétricos que tendríamos que estar utilizando en forma más rutinaria y que por desgracia no los usamos regularmente en la evaluación de nuestros pacientes. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, en ansiedad, cómo el paciente que tiene menos disnea va a tener un grado de ansiedad mucho menor que el paciente que tiene una disnea más importante. ¿Sí? Vean cómo su participación en el rol social, pues en menor disnea o mayor disnea, pues también se va a ver deteriorado. Entonces, también el aunar las características funcionales con los datos clínicos del paciente y utilizar estos cuestionarios de calidad de vida que cada vez se están ajustando más a la enfermedad pulmonar intersticial, pues son muy importantes porque a veces tendemos a usar cuestionarios que fueron diseñados para pacientes con otras enfermedades como sería el St. George, que es para pacientes con EPOC. Sin embargo, pues cada vez tenemos más herramientas que podemos hacer de uso, de aplicación, y estas escalas que son más precisas en cuanto a relación de qué grado de disnea y qué alteraciones va a tener el paciente. Y bueno, con esto yo quiero agradecer la atención a la plática. Y bueno, tenemos, de acuerdo a mi cronómetro, poquitos minutos, 1.5, para contestar algunas preguntas que me hicieron llegar vía WhatsApp. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son los criterios para considerar fenotipo fibrosante progresivo en las neumopatías intersticiales difusas? Y bueno, aquí sí quisiera yo hacer un hincapié en que nosotros tenemos estos criterios muy específicos. Existen varios artículos que nos hacen énfasis en qué es lo que nosotros vamos a evaluar en los pacientes. Estoy buscando la diapositiva, espero poderla encontrar. Y recordar que desde el punto de vista funcional, nosotros tenemos varios de los criterios. Entonces, vean ustedes cómo los criterios que nosotros vamos a estar evaluando, pues es cómo han empeorado los síntomas entre una visita y otra visita del paciente. Aquí es donde es bien importante utilizar escalas fijas de evaluación de los pacientes para que nosotros podamos hablar el mismo idioma. Estos cuestionarios de calidad de vida son muy importantes para ver si la disnea, la tos, están empeorando, y sobre todo cómo es la percepción de la vida de un paciente en el tiempo. Los criterios funcionales, vean cómo ustedes nos hablan de una disminución absoluta de al menos del 5% durante un año de seguimiento, y la disminución de la difusión de monóxido de carbono corregida mayor del 10%. Y claro, es muy importante evaluar la imagen tomográfica, donde el doctor Fortunato pues nos habla de estas características que vamos a identificar tomográficamente. Entonces, no solamente es basarnos en un punto, es muy importante el tener una espirometría, pero también es muy importante tener otros parámetros de evaluación. Y bueno, la otra pregunta que tengo yo aquí es, en cuanto al empeoramiento de la función respiratoria específicamente de la espirometría, ¿cuándo debería realizarse y qué porcentaje de caída considera criterio? Bueno, el criterio ya no lo dan, no establecen, es más del 5% del valor previsto en un año.
y cada cuándo se debe de hacer. Generalmente se tiene que hacer entre cada una de las evaluaciones, pero si el paciente está estable, más o menos es cada 3 meses. Si el paciente presenta un empeoramiento sintomático, en el momento que vaya a la visita tendríamos que hacer la evaluación de la función pulmonar. Y bueno, son las 2 preguntas que tengo. Y bueno, pues no me queda más que agradecer la atención a la plática y bueno, pues disculparme por no haber estado con ustedes en forma presencial, pero en este momento pues yo tengo otra actividad y dejé mi plática grabada para que pues ustedes la vean y si surge alguna otra pregunta pues tendremos que contestarla posteriormente, pero como es un grupo de fisiología, creo que con esta plática ustedes podrían contestar la mayoría de las dudas que tienen y el ver por qué el contar con gente experta en lo que es la fisiología pulmonar, pues es importante para poder evaluar a nuestros pacientes. Y bueno, con esto me despido y agradezco mucho la atención a la misma. Pues muchísimas gracias a la doctora Mayra Mejía. A continuación y para concluir esta sesión académica, con broche de oro nos va a acompañar la doctora Nayeli Itzel Ruiz Gómez. Ella es reumatóloga adscrita al INER con alta especialidad en vasculitis sistémicas primarias y tiene 2 maestrías, una en ciencias médicas y la otra en didáctica en ciencias de la salud, una por la UNAM y la otra por la Anáhuac. Ella nos va a hablar acerca de los nuevos paradigmas de tratamiento, tanto en fibrosis pulmonar como en esclerosis sistémica. Adelante, doctora. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a Boehringer Ingelheim. Como ya escucharon, me va a tocar cerrar este círculo de conferencias que se ya está llevando a cabo el día de hoy. Y pues es un gusto estar con todos ustedes, todos grandes amigos y grandes conocidos. Y me va a gustar mucho tocar estos temas porque finalmente, pues como reumatóloga, este tipo de temas pues nos gustan, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de cambios en el paradigma del tratamiento de la esclerosis sistémica y ya de por sí el título nos habla de muchas cosas. Paradigmas son cambios y finalmente en todas las áreas de la ciencia los paradigmas están cambiando de manera constante. Por lo tanto, hablar de paradigmas, pues en ciencia, pues no, a veces no es factible. Tratamos de meter todos las enfermedades en una cajita, pero los pacientes no leen esa cajita y a veces no encajan completamente en esa cajita y esto es muy, muy, muy cierto en las enfermedades reumáticas. Este es mi conflicto de interés, no voy a entrar más en detalle. Bueno, esta es más o menos la agenda que vamos a tocar. La agenda la voy a tratar de hacer un poco ágil. Todo está centrado en el tratamiento, sin embargo, hay algunos conceptos que es importante que tengamos muy claros, sobre todo hablando de una enfermedad tan compleja como lo es la esclerosis sistémica. Y bueno, de manera general, sabemos que la esclerosis sistémica es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad huérfana dentro de las enfermedades reumáticas, luego aclararemos este punto, y esto está en relación a que esta enfermedad, además de que tiene un componente de inflamación mediado por el sistema inmunológico que no queda tampoco tan claro, tengo que mencionarlo, parece ser que los anticuerpos en la mayoría de las ocasiones no tienen un factor o un papel patogénico en esta enfermedad, sin embargo están presentes. Es una enfermedad donde vamos a encontrar 3 grandes actores a nivel fisiopatogénico, entre ellas la vasculopatía, por otro lado la presencia de fibrosis y por otro lado un fenómeno inflamatorio a nivel celular, ¿sí? La enfermedad en sí es una enfermedad de carácter y de evolución catastrófica. Tiene un papel patogénico que afecta muchísimos órganos y al mismo tiempo de manera sistemática y puede ser que en algunos casos pueda tener una detención dentro de su progresión.
Por lo tanto, estamos hablando que dentro de la esclerosis sistémica vamos a encontrar diferentes fenotipos clínicos, aunque los pacientes compartan el mismo diagnóstico. Como podemos ver aquí en esta imagen, clásicamente se conocen dos fenotipos clínicos, como es la esclerosis sistémica difusa y la esclerosis sistémica limitada. La única diferenciación que tenemos entre estos dos fenotipos clínicos es el grado de afectación que tiene la piel, y eso es lo que nos marca esta diferencia. Estos son los fenotipos clásicamente distinguidos que todo el mundo conoce y que alguna vez leyó en los libros de medicina. Por otro lado, estos fenotipos, al momento del inicio de la enfermedad, los primeros 3 años resultan ser realmente importantes porque sobre todo la variedad difusa, el paciente va a tener enfermedad pulmonar intersticial en mayor o menor medida. Por lo tanto, el escrutinio y el cribado en estos 3 primeros años de que el paciente debuta con el diagnóstico son sumamente importantes, ya que de eso va a depender el pronóstico a nivel pulmonar. Sin embargo, tenemos que reconocer que existe otro subgrupo de pacientes que son clasificados como esclerosis sistémica sin escleroderma, donde el paciente no tiene ninguna manifestación a nivel de la piel y sin embargo tiene cambios a nivel de las vísceras internas, entre ellas el pulmón, que es mucho de los pacientes que llegamos a ver ahí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Son pacientes que llegan con una enfermedad pulmonar intersticial ya en estadios muy avanzados y que ya si uno se pone a buscarle, pues resulta que tienen esclerosis sistémica y que nunca pudo haber sido diagnosticada en años anteriores. A nivel epidemiológico tenemos un comportamiento diverso. Desafortunadamente, como lo es en otras enfermedades, no tenemos mucha estadística a nivel mexicano. Sin embargo, sabemos que la relación mujer-hombre está en relación a 10:1 a favor de las mujeres. Es una enfermedad que es mucho más frecuente en mujeres, con una edad de presentación de 25 a 55 años más o menos en promedio. La incidencia, según las estadísticas europeas, es de 2.7 a 22 casos por millón año y la prevalencia de 31 a 660 casos por millón. La supervivencia a 5 años en los pacientes con esclerosis sistémica y que además tienen enfermedad pulmonar intersticial es de 85% y a 10 años es del 75%. Estamos hablando de aquellos que no tienen, que están clasificados de manera clásica como los pacientes con esclerosis sistémica difusa, porque ya si hablamos de esclerosis sistémica sin escleroderma y de esclerosis sistémica limitada, las estadísticas pueden resultar diferentes. La principal causa de mortalidad hoy por hoy en este grupo de pacientes es la fibrosis pulmonar intersticial y en segundo lugar, la hipertensión pulmonar. Y esto lo tengo que sacar a colación porque ambas enfermedades son vistas por los neumólogos y tienen que saber reconocerlas y tienen que saber abordarlas y al mismo tiempo tienen que saber tratarlas. Anteriormente, cuando fue reconocida la enfermedad, la principal causa de mortalidad eran las crisis renales. Hemos aprendido mucho los reumatólogos de los neumólogos y creo que viceversa porque ya vi que tienen clinimetría. Bueno, los reumatólogos sabemos mucho de clinimetría y por lo tanto creo que nos hemos retroalimentado de manera pues muy ágil. Actualmente la principal causa de mortalidad, como ya se los mencioné, es la fibrosis pulmonar intersticial y por lo tanto no es un tema tan para mandarlo a otro lado porque hay que abordarlo y conocerlo perfectamente bien. Del 70 al 90% de los pacientes con esclerosis sistémica van a desarrollar enfermedad pulmonar intersticial, como ya se los comenté, los primeros 3 años, sobre todo aquellos que tienen una variedad difusa. Y 1 de cada 4 pacientes va a desarrollar un fenotipo progresivo rápido. Es decir, estos pacientes, aunque uno los identifique y inicie un tratamiento, van a progresar a una fibrosis bastante importante a lo largo de los primeros 4 años. Hay algunas alteraciones genéticas ya muy claramente descritas, sobre todo aquellas relacionadas con el complejo de histocompatibilidad mayor tipo 2 y tipo 1. No voy a entrar mucho en detalle porque la molécula a veces cansa, pero es importante que conozcan que hay una base genética para el desarrollo de enfermedad pulmonar intersticial en la esclerosis sistémica. Hay algunos genes candidatos que ya han sido estudiados como un riesgo relativo para el desarrollo de la enfermedad y están claramente definidos y tienen un papel muy importante en la señalización a nivel de fibroblastos y la señalización a nivel de la inflamación celular, así como también al crecimiento de los tejidos a nivel de los vasos celulares. Existe también dentro de la enfermedad pulmonar intersticial, lo mismo que en la enfermedad pulmonar idiopática,
un fenotipo progresivo de la enfermedad, característicamente asociado a el tema de la senescencia celular, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una enfermedad pulmonar intersticial ya de muy larga evolución como un patrón de NIU en pacientes con esclerosis sistémica. Es decir, el paciente con fibrosis pulmonar intersticial y esclerosis sistémica que tiene un patrón de NIU se parece muchísimo a aquel que tiene una enfermedad pulmonar intersticial de carácter idiopático. La fisiopatogenia es de todos ustedes conocida, a lo mejor poco entendida, pero conocida sí. Y tenemos tres grandes actores principalmente. El daño a nivel vascular, la inflamación y la fibrosis. Se tiene la hipótesis de que existe algunos factores predisponentes como son los genéticos y algún daño de tipo ambiental que va a favorecer la inflamación al nivel del tejido alveolar. Esta inflamación va a estar mediada por células T, principalmente del fenotipo TH2, donde también se van a incluir el fenotipo TH17 y T reguladora. Estas células van a secretar estas citocinas interleucina 4, 5 y 13, favoreciendo la activación del macrófago tipo 1 a macrófago tipo 2, y estos macrófagos de tipo 2 van a activar lo que son los fibrocitos, favoreciendo el reclutamiento y al mismo tiempo la activación de estos fibrocitos a miofibroblastos. Esta célula es la célula maligna a nivel, hablando de fibrosis pulmonar, ¿sí? Esta es la transformación que se sufre y este círculo vicioso va a estar retroalimentado de manera constante, ¿sí? Por otro lado, existe autoinmunidad presente que también se cree que tiene un papel al momento que libera interleucina 6 para la activación del fibroblasto y a su transformación a miofibroblasto. Estos autoanticuerpos que podemos ver en las enfermedades pulmonares intersticiales relacionadas a esclerosis sistémica son diversos. El papel patogénico que tienen no ha sido comprobado y en algunos estudios que se han tratado de sacar de modelos animales no hemos podido llegar a una conclusión que ellos jueguen realmente un papel fisiopatogénico en la enfermedad. Podrían ser un epifenómeno que está acompañando a la enfermedad. Y hablando de temas que ustedes conocen muy bien en el INER, como es el tema de la senescencia celular, parece ser que también está presente en la esclerosis sistémica. Y no tanto porque la esclerosis sistémica sea una enfermedad típicamente relacionada con la senescencia celular. Es una enfermedad que por lo regular da a gente de mayor edad y que la evolución de mayor tiempo confiere un peor pronóstico. Por lo tanto, también se han descubierto alteraciones a nivel de los fibroblastos muy parecidas a las que encontramos en enfermedad pulmonar intersticial idiopática, como es la disregulación inmunológica, las modificaciones epigenéticas, la disfunción mitocondrial y una autofagia de manera persistente a nivel de los tejidos. Esto desencadenado por esta molécula que se llama NOS4 y que espero que no se les olvide porque esta molécula tiene que ver con la apoptosis que pudiera ocurrir y una mala eliminación de estos detritos celulares con una respuesta autoinmune que pudiera estar persistiendo. Los factores asociados actualmente reconocidos para la enfermedad pulmonar intersticial en esclerosis sistémica son estos. Los relacionados a epidemiología son la ascendencia africana, el género masculino y los polimorfismos genéticos que ya mencionamos. Las manifestaciones clínicas como una esclerodermia cutánea difusa, anormalidades capilares en el lecho unguial, úlceras digitales, hipertensión pulmonar y un mayor tiempo de duración de la enfermedad. Eso se relaciona también a la presentación de enfermedad pulmonar intersticial. Estos anticuerpos que vemos aquí comentados también tienen una relación a la enfermedad pulmonar intersticial y estos biomarcadores. Sobre todo quiero que presten atención a la interleucina 6, también ya de todos ustedes conocida ahora con el COVID, pues ya sabemos que la interleucina 6 es una citocina que tiene que ver con los linfocitos TH2, además que tiene que ver con la proteína C reactiva y que va a ser un marcador muy importante para establecer el riesgo y la gravedad de la enfermedad. Y actualmente es una de las moléculas diana para tratamiento de estos pacientes. La medición de autoanticuerpos es necesaria y sumamente útil en este grupo de pacientes. Y no es cosa sencilla decirlo en reumatología, esto de la medición. La mayoría de las enfermedades reumáticas están superpuestas unas con otras y la mayoría de los pacientes con esclerosis sistémica hasta de un 17 a un 90%
van a estar acompañados de un síndrome de Sjögren, aunque no lo podamos ver con anticuerpos anti-Ro. Tendríamos que abordarlo mucho más a profundidad, tomando biopsias de manera adecuada, haciendo una clasificación patológica de manera adecuada o bien haciendo estudios funcionales de las glándulas salivales. Eso habitualmente no se hace, sin embargo, la mayoría de los pacientes son portadores de forma simultánea de este síndrome. Por otro lado, el 90% de los pacientes con esclerosis sistémica tienen anticuerpos antinucleares. De estos anticuerpos antinucleares, la mayoría son patrón moteado, homogéneo o nucleolar. El 20% de ellos van a tener anticuerpos contra ribonucleoproteínas, el 30% van a tener un factor reumatoide positivo alto y el 30% de los pacientes con esclerosis sistémica vamos a encontrar anticuerpos antitopoisomerasa 1 en su forma difusa y anticuerpos anticentrómero en un 70-80% en aquellos pacientes que tienen enfermedad limitada. Estos son los anticuerpos que nosotros los reumatólogos consideramos específicos para la enfermedad. Es decir, cuando nosotros hacemos criterios de clasificación de la enfermedad, no de diagnóstico, estos son los anticuerpos que son tomados en cuenta para estudios clínicos. El anticentrómero, la antitopoisomerasa y la anti-RNA polimerasa 3. Los anticuerpos anticentrómero están dirigidos contra 3 péptidos, centrómero A, centrómero B y centrómero C. Estas proteínas están en la membrana interna y externa de la placa trilaminar del kinetocoro. Esto solamente se puede ver en la metafase celular, es decir, que la persona que hace la interpretación de los autoanticuerpos tiene que estar capacitada para poder ver esos cambios a nivel de la división celular. Estos anticuerpos anticentrómeros son factores pronósticos positivos para la enfermedad pulmonar intersticial, es decir, aquellos pacientes que tienen este anticuerpo es menos probable que tengan enfermedad pulmonar intersticial y por lo regular les confieren un menor riesgo de progresión. Los anticuerpos antitopoisomerasa, por el contrario, son anticuerpos que están relacionados a la progresión de la enfermedad y además su patrón de inmunofluorescencia es de un moteado fino denso y además se relaciona a una enfermedad mucho más grave, tanto a nivel pulmonar como a nivel visceral. Por otro lado, los anticuerpos anti-RNA polimerasa también se asocian a una enfermedad cutánea con fibrosis tisular. Son aquellos pacientes que tienen frotes tendinosos muy dolorosos. Es una enfermedad progresiva muchas veces a nivel cutáneo y generalmente están protegidos a nivel pulmonar y a nivel de hipertensión pulmonar también. Sin embargo, la presencia de estos anticuerpos anti-RNA polimerasa nos debe hacer sospechar la progresión o el desarrollo de una neoplasia en los siguientes meses. Por lo tanto, son pacientes que necesitan un cribado diferente a aquellos que presentan los otros anticuerpos. Y medir anticuerpos, pues no es cualquier cosa, porque ya hablamos que existen un fenotipo clínico, sin embargo, también tenemos un fenotipo de tipo inmunológico. Aunque no tenemos una causalidad aparente en relación a los autoanticuerpos, sí sabemos que los pacientes que expresan los diferentes autoanticuerpos desarrollan una enfermedad muy diferente a aquellos que pudieran tener otro anticuerpo relacionado en enfermedad pulmonar intersticial y esclerosis sistémica. Por lo tanto, se tienen que medir estos anticuerpos y se tiene que establecer una correlación. Realmente, en el INER lo que vemos muchas veces son muchos anticuerpos y no hemos hecho ensayos clínicos de manera adecuada para medir esto, porque a veces son varios los que están confluyendo en el mismo paciente y son pacientes que progresan a nivel pulmonar de manera muy agresiva. Y es que medir estos anticuerpos pues no es cosa tan sencilla, también nos habla de pronóstico y de supervivencia, como podemos ver aquí en esta tabla de supervivencia, podemos ver que los anticuerpos anti-TH, que son anticuerpos relacionados a esclerosis sistémica, aunque no son específicos, confieren un factor de riesgo y además son de muy mal pronóstico en los pacientes con esclerosis sistémica, a diferencia de aquellos que tienen un anticentrómero. Ay, no sé qué hice. Bueno, estos son los criterios de clasificación más no de diagnóstico para esclerosis sistémica que actualmente utilizamos los reumatólogos. Entre ellos tenemos que el engrosamiento de la piel proximal a las metacarpofalángicas, el engrosamiento de la piel de los dedos que conocen ustedes como esclerodactilia, lesiones de los pulpejos, telangiectasias, confieren diferentes puntajes. Como pueden ver, estos son daños a nivel de la piel y de los dedos, ¿no?
Por otro lado, el daño pulmonar, que se reconoce como hipertensión pulmonar y enfermedad pulmonar intersticial, está también reconocido como parte de los puntajes. El fenómeno de Raynaud, los capilares unguiales anormales y la presencia de los autoanticuerpos que ya comentamos. Sin embargo, no todos los pacientes reúnen los 9 puntos para establecer la clasificación con el diagnóstico de esclerosis sistémica. La mayoría de los pacientes que se ven en los lugares donde se ven enfermedades pulmonares realmente no los reúnen, ¿sí? Son raros los que los reúnen, por el contrario. Por lo tanto, de todas maneras, aunque no cumplan estos criterios, no quiere decir que no tienen la enfermedad, porque como lo está diciendo el título, son criterios de clasificación que solamente nos sirven para tratar de estandarizar los ensayos clínicos y no nos permiten tampoco poder excluir este grupo de pacientes y establecer el no diagnóstico de la enfermedad. Por lo tanto, esos pacientes también son portadores de la enfermedad, aunque no cumplan con los criterios de clasificación. Y en esta desesperación y conocimiento, los reumatólogos también han hecho esto. Este es el Very Early Diagnosis of Systemic Sclerosis. Este es un esfuerzo para tratar de identificar a aquellos pacientes con esclerosis sistémica de forma temprana y toma como primer nivel de sospecha aquellos pacientes con un fenómeno de Raynaud, el edema de manos y anticuerpos antinucleares. Esto, como primer fenómeno, pasa a un segundo nivel donde el paciente va a ser evaluado mediante una capilaroscopía y se van a medir anticuerpos específicos. Una vez que a uno de estos dos resulte positivo, el paciente es clasificado como portador de esclerosis sistémica de forma temprana y tiene que entrar al algoritmo de valoración que nosotros conocemos, que incluye una tomografía, valoración de la función gastrointestinal, etcétera. Y bueno, no quiero entrar más en detalle, esto ya lo comentó ampliamente el doctor Juárez, voy a decirle lo que sabemos los reumatólogos respecto a esto. Sí, la tomografía es la prueba de imagen más sensible hasta hoy para el diagnóstico precoz de enfermedad pulmonar intersticial. Actualmente es el gold estándar para el diagnóstico, nos mide progresión, nos predice daño y también nos predice la probable disminución de la capacidad vital forzada por lo que encuentra, ¿sí? Los patrones más frecuentemente asociados a esclerosis sistémica son el patrón de neumonía intersticial no específica en un 76% y en segundo lugar el patrón de neumonía intersticial usual. Por otro lado, también la tomografía es capaz de detectar hasta en un 44% de los pacientes que reportan una radiografía normal cambios muy incipientes en relación a una enfermedad pulmonar intersticial. Y bueno, también tienen su manera de clasificarla, de manera, en general se conocía hasta hace muy poquito que enfermedad limitada era aquel paciente que tenía una afección de menos del 20% y enfermedad extensa era aquel paciente que tenía mayor del 20%. Sin embargo, esto ha ido cambiando porque la gente se ha preocupado más por el estudio de estas enfermedades y actualmente tenemos esta manera de clasificar la extensión de la fibrosis. La extensión de la fibrosis es una tabla que ya conocieron, la vieron hace unos minutos con la doctora Mayra, donde vemos que un menos del 10% de extensión de la fibrosis clasifica al paciente como portador de una enfermedad limitada. Entre 10 y 30% de extensión de la fibrosis más capacidad vital forzada, arriba del 70% del predicho, también lo clasifica como enfermo con una enfermedad limitada. Entre el 10 al 30% de fibrosis más una capacidad vital forzada menor del 70% del predicho, lo va a clasificar como una enfermedad extensa. Y finalmente, una extensión más allá del 30% de la fibrosis a nivel tomográfico también de nuevo lo clasifica como enfermo portador extenso. Y esto no es cosa sencilla porque como podemos ver en esta tabla de supervivencia, se relaciona a el pronóstico de la enfermedad. Y una enfermedad extensa se relaciona con un riesgo relativo de 3.46 con estos intervalos de confianza para incremento de la mortalidad. Fisiología pulmonar, pues tampoco les voy a enseñar mucho de fisiología pulmonar, les voy a hablar de lo que sabemos los reumatólogos en relación a la fisiología pulmonar. En todos los pacientes con esclerosis sistémica es necesario como parte del cribado hacer pruebas de funcionamiento respiratorio. Lo más frecuente es que encontremos un patrón restrictivo de la enfermedad y la disminución de la capacidad vital forzada y de la DLCO son los primeros parámetros que se afectan en esta enfermedad, aún no teniendo cambios a nivel tomográficos.
Se ha visto que hasta el 75% de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial pueden presentar alteraciones al principio de la enfermedad, incluso estando asintomáticos. Una DLCO menor del 40% se correlaciona a una supervivencia de menos del 5% y una DLCO arriba del 40%, la supervivencia es mayor del 75%. Ahora, la disminución de la capacidad vital forzada y de la DLCO son factores de riesgo para mortalidad independientemente de los que nosotros reconocemos como factores de riesgo en este grupo de pacientes. Por lo tanto, no les parezca extraño que los reumatólogos les estemos mandando pacientes. Y bueno, todo mundo conocemos a GO y colaboradores. GO y colaboradores han demostrado también estos cambios, estas relaciones en relación a una disminución al aumento del riesgo de la mortalidad. Estos son estudios un poquito más recientes y tenemos que ser muy cautelosos al momento de interpretar estos estudios. No se los tengo que decir a ustedes, todo se evalúa en relación al propio paciente. No es lo mismo la pérdida de un 80%, de 10% en una persona que habitualmente no está perdiendo esto a lo largo de 6 meses, y todo tiene que ser valorado de manera muy personalizada, ¿sí? Y bueno, esto es lo que actualmente se está planteando como para utilizarse en los estudios clínicos para evaluar la progresión del daño pulmonar. Una capacidad vital forzada de menos del 5%, no hay evidencia de progresión. Una capacidad vital forzada entre el 5 al 9 más una DLCO disminuida de menos del 15%, sí, tampoco sigue sin haber evidencia de progresión. Por otro lado, una capacidad vital forzada del 5 al 9 y una DLCO disminuida mayor al 15%, nos habla de que el paciente está teniendo una progresión de su daño pulmonar, y una capacidad vital forzada mayor al 10%, pues también nos habla de lo mismo, ¿no? Que hay progresión de la enfermedad y por lo tanto tenemos que reforzar la terapéutica en esos momentos. Esta es la definición más aceptada. La temporalidad no está clara. Algunos grupos recomiendan una temporalidad anual, pero otros grupos de estudios, sobre todo aquellos que se enfocan mucho más en esclerosis sistémica, recomiendan que esta temporalidad sea cada 6 meses. Y bueno, estas son las medidas clinimétricas que tenemos los reumatólogos. Esta es la escala de gravedad de Metzger. Esta es la escala de actividad de Eustar. Y como podrán ver, la verdad es que pues estamos un poco retrasados los reumatólogos, entonces tenemos que cambiar el paradigma que tenemos para medir gravedad y actividad. Sin embargo, cuando evaluamos daño, que este es el índice de daño de Ferdowski, parece ser que ellos sí se pusieron las pilas y tomaron en cuenta la tomografía como un parámetro importante para poder medir el daño a nivel pulmonar. Estos son nuestros predictores de mortalidad en este grupo de pacientes, en pacientes con esclerosis sistémica y enfermedad pulmonar intersticial. Algunos son variables específicas relacionadas al paciente, como es la edad y el género. Algunas variables son específicas relacionadas a la enfermedad, como es la presencia de antitopoisomerasa 1, no es anticentrómero, enfermedad difusa, el crecimiento del ventrículo derecho, la presencia de hipertensión pulmonar y derrame pericárdico, y algunas son variables específicas a la enfermedad pulmonar intersticial, como son estas variables fisiológicas como la DLCO, la FEV1, capacidad vital forzada, saturación de oxígeno, variables radiográficas como es el score alveolar, la extensión de la enfermedad, la presencia de panal, la proporción de vidrio deslustrado, la reticulación. Algunas variables son broncoscópicas, estas no están claramente aceptadas, la presencia de eosinófilos más allá del 2%, neutrófilos más allá del 4%, y algunas variables de laboratorio que no se miden de manera habitual. La que más se mide, pues obviamente es proteína C reactiva, y como lo comentamos en un inicio, es un subrogado de la interleucina 6 que nos evalúa probable progresión de la enfermedad. Y bueno, cada vez es más evidente que necesitamos trabajo colaborativo. Estas enfermedades son multisistémicas, son bastante graves, afectan diferentes órganos y necesitamos hacer este trabajo colaborativo. Por lo tanto, no nomás es trabajo del reumatólogo, sino ahora ya también del neumólogo, del fisiólogo, del rehabilitador, del psicólogo, y como se los ejemplificó la doctora Mayra, cada vez se hace más necesario la presencia de clínicas enfocadas con un manejo integral de estos pacientes.
la mayoría de estos pacientes va a fallecer por esta causa y esa es una realidad que tenemos que aceptar. El enfoque terapéutico que tenemos hasta el momento no se enfoca en la curación de la enfermedad, se enfoca en tratar de parar el daño a nivel pulmonar. Sin embargo, estos pacientes ya tienen riesgos per se. Por lo tanto, es recomendable plantear clínicas que tomen en cuenta todos estos factores y acompañen al paciente tratando de mejorar su calidad de vida y tratando de priorizar el tratamiento, de personalizarlo, porque a veces nosotros por querer dar un medicamento estamos haciendo un daño y a veces el paciente no quiere eso, a lo mejor el paciente pues ya quiere no tomárselo, ¿sí? Y tenemos que también tomar en cuenta esa opinión del paciente para poderlo manejar de manera integral. Y bueno, pero ¿qué es un paradigma? Me encantó cuando vi lo de paradigma. Paradigma es un ejemplo, ¿sí? Y paradigma es una teoría o conjuntos de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar. Es decir, así es y así va a ser. Por lo tanto, pues sí, los médicos tenemos que estar rompiendo paradigmas y más en estas enfermedades. Sin embargo, el filósofo Thomas Kuhn en los años 80 actualizó el significado y lo contextualizó para la ciencia, ¿sí? Y lo que dijo Thomas Kuhn es que que lo que es un paradigma son las diferentes prácticas que marcan las tendencias de una rama de la ciencia. Entonces, lo que opino yo es que en medicina lo mejor es no tener paradigmas. Uno puede establecer y basarse en la ciencia para la toma de decisiones, pero no podemos tener un tratamiento para todos y sobre todo en estas enfermedades particularmente, porque los pacientes a veces no encajan en una cajita y tenemos que individualizar el tratamiento. Tiene que ser una medicina a la carta y si hablamos a nivel de corporativo, tendría que ser una atención no sé, con el gusto al que estamos atendiendo, ¿no? Y bueno, para romper estos paradigmas, anteriormente los pacientes eran tratados con dosis altas de prednisona y por eso teníamos unas crisis renales horribles y el paciente fallecía en una crisis renal. Después salieron el metrotexato y vimos que no funcionaba. Es una enfermedad altamente progresiva y que por lo regular tenía muy mal pronóstico. Sin embargo, no tiene mucho tiempo que nosotros los reumatólogos estamos intentando estos tratamientos y esta es la base del tratamiento en esclerosis sistémica. Por un lado tenemos inmunosupresores, entre los que se incluye azatioprina, ciclofosfamida y ácido micofenólico, los biológicos, entre los que incluimos rituximab y tocilizumab, los antifibróticos, entre los que se incluye pirfenidona y nintedanib, y hasta el final trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas y trasplante pulmonar, que realmente no se hace aquí en México. Estas son nuestras células diana, el fibroblasto, las células epiteliales y el linfocito. Y como pueden ver, aquí podemos ver varias terapéuticas que actualmente se están utilizando. Ciclofosfamida, por ejemplo, es un medicamento que actúa a nivel de la síntesis del DNA, lo mismo que el micofenolato de mofetilo y la azatioprina. Por otro lado tenemos el rituximab, que es una molécula anti-CD20. Por otro lado tenemos el nintedanib, que es un inhibidor de las tirosinas sinasas. Y por otro lado tenemos la pirfenidona, que también nos inhibe la TGF-beta. Y bueno, vamos a hablar de los grandes estudios a manera muy rápida, no los quiero cansar, pero que es importante que los conozcan y pues ni modo me tocó al último, ¿sí? Y bueno, este es el Scleroderma Lung Study 1, este estudio surge en el 2006, es el primer intento por tratar de estandarizar la terapia en esclerosis sistémica. Este estudio lo que trata de comparar es el uso de ciclofosfamida contra placebo y bueno, el desenlace primario fue la capacidad vital forzada a los 12 meses y lo que encontraron ellos fue una leve mejoría pulmonar medida por la capacidad vital forzada en los pacientes que recibieron ciclofosfamida oral. ¿Qué es lo importante? Que una vez suspendido este tiempo de terapéutica, los pacientes volvieron a tener daño. Por lo tanto, pues se les propuso continuar con el tratamiento a aquellos que pudieron. El segundo estudio es el estudio FAST, es un estudio es un estudio multicéntrico, donde están comparando prednisona con ciclofosfamida vía oral y con una continuación con azatioprina. Son estudios muy pequeñitos, es un estudio de 45 pacientes, estas son las dosis que recibieron y el objetivo era medir el porcentaje de cambio de la capacidad vital forzada de acuerdo al predicho y el DLCO corregido a hemoglobina.
No hubo cambios a los 12 meses en ambos brazos. Actualmente se sigue recomendando la azatioprina como tratamiento de mantenimiento para este grupo de pacientes y pues como vemos realmente no funciona muy bien, ¿sí? Y ya lo sabíamos. El Scleroderma Long Study 2 es un estudio que está comparando micofenolato de mofetilo, es un estudio prospectivo a 142 meses, donde se está comparando micofenolato con ciclofosfamida. El desenlace primario fue evaluar la mejoría del porcentaje del predicho de la capacidad vital forzada, el cual sí se logró en ambos brazos, como podemos ver en esta tabla. No hubo diferencias significativas respecto a el empeoramiento tampoco, sin embargo, sí hubo mayor frecuencia de leucopenia, linfopenia en el grupo de pacientes con ciclofosfamida. Por eso parece ser que el micofenolato de mofetilo no fue inferior a la ciclofosfamida para el tratamiento de este grupo de pacientes. El otro estudio es el estudio EUSTAR, es de una corte europea de los pacientes con esclerosis sistémica. Aquí se está comparando ciclofosfamida contra rituximab. Son 60 pacientes, 30 por grupo. El primer grupo recibió ciclofosfamida en dosis de 500 miligramos por metro cuadrado en bolos, más bien fueron 6 aplicaciones, y rituximab en el día 0 y 15. Aquí es muy interesante el resultado. Lo que encontraron es que el rituximab es un tratamiento alternativo y seguro para los pacientes con esclerosis sistémica y con daño en la piel. Ya cuando se hicieron comparaciones mucho más específicas, la comparación de ciclofosfamida y rituximab en relación a la capacidad vital forzada y el porcentaje de predicho, tuvo una diferencia significativa a favor del rituximab. Y a pesar de que los dos grupos hubo mejoría en la piel, en una comparación directa se favoreció el uso de rituximab. ¿Sí? El Recital Study es un estudio que viene y que va a salir, yo creo que pues ya no debe de tardar como 15 días, no creo que tarde más. Es un estudio que está comparando rituximab contra ciclofosfamida de manera un poquito más estricta. Vamos a ver qué sale, la decisión está pendiente, sin embargo, yo lo que creo es que va a salir favorecido el rituximab. El estudio Fascinate es un estudio que está evaluando tocilizumab, otra molécula que ustedes ya conocen y utilizan de manera muy habitual. Es una molécula antiinterleucina 6. Este es un estudio, lo que está evaluando es eficacia y seguridad. Y finalmente, bueno, parece ser que el tocilizumab fue eficaz y seguro. Sin embargo, en el estudio fase 3, donde ya de manera más estricta se reclutaron 210 pacientes, evaluando tocilizumab 104 pacientes, placebo 106, es un estudio prospectivo, recibieron esta dosis y el objetivo primario fue medir el índice de Rodnan a la semana 48 y los objetivos secundarios, la disminución de la pérdida del porcentaje de la capacidad vital forzada y el tiempo de falla al tratamiento con estas definiciones. Estos fueron los resultados, no se alcanzó un desenlace a nivel del índice modificado de Rodnan. Sin embargo, el tocilizumab puede preservar la función pulmonar en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial de forma temprana o tempranos con reactantes elevados. Es decir, estos pacientes fueron categorizados de acuerdo al nivel de interleucina 6. El tiempo de falla de tratamiento se presentó a favor, obviamente, del tocilizumab por los riesgos que todos ya conocemos relacionados a la molécula. El estudio FOCUSET es otro de los grandes estudios. Este también está evaluando tocilizumab y bueno, lo que está tratando de evaluar es efectividad de tocilizumab para preservar la función pulmonar. Los pacientes fueron categorizados sobre todo a nivel tomográfico con un score fibrosis que ellos tomaron de manera somera de acuerdo a sus expertos. El score de fibrosis fue dividido en 5-10 como leve, arriba de 10 a 20 como moderado y arriba de 20 como grave. Y los resultados en los 3 brazos fueron que preservó la capacidad vital forzada a lo largo del tiempo que duró el estudio, que fueron 48 semanas. Sin embargo, me quiero detener un poquito, como pueden ver, no es lo que estamos utilizando, no son pacientes con fibrosis grave, es decir, son fibrosis de leve a moderada, ¿sí? Y bueno, tenemos otras de las grandes moléculas y que también se están perfilando como modificadores de la enfermedad, como es el nintedanib. Es una molécula que
cuya función es inhibir la tirosina sinasa de manera intracelular. Sobre todo inhibe el factor de crecimiento derivado del endotelio tipo 1, 2 y 3, el factor de crecimiento de fibroblastos 1, 2 y 3 y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. ¿Y por qué es importante que los inhiba? Porque también va a inhibir la proliferación, la migración y la supervivencia de los fibroblastos y la angiogénesis en estos pacientes. Y bueno, este es el estudio Sensis. El estudio Sensis es un estudio también grande. Es un estudio que incluye 576 pacientes, 288 por grupo, donde está evaluando la función de nintedanib, 150 miligramos 2 veces al día contra placebo. Es un estudio aleatorizado doble ciego placebo control y está incluyendo pacientes con esclerosis sistémica con muy claramente definida según los criterios que ya hemos comentado y está estableciendo una medición tomográfica de fibrosis de esta forma. El objetivo fue medir capacidad vital forzada después de 52 semanas de tratamiento y los objetivos secundarios fueron el score de Rothman y el cuestionario de St. George. Es importante comentar que la mayoría de estos pacientes se les fue permitido usar prednisona 10 miligramos o el equivalente y una dosis estable de micofenolato de mofetilo. ¿Y por qué es importante decirlo? Porque estos pacientes pues estaban recibiendo un medicamento inmunosupresor a la par de que estaban recibiendo un antifibrosante. Estos son los resultados, como podemos ver en estas tablas claramente. Lo que hace el nintedanib es que tiene una disminución en la tasa de reducción de la capacidad vital forzada a lo largo de lo que dura el estudio a favor del nintedanib y preserva de alguna manera la función pulmonar. En esta tabla de supervivencia podemos ver que las diferencias se empiezan a ver alrededor de la semana 12 y se mantienen a lo largo del estudio. Por lo tanto, desde el 2021, pues ya tenemos aprobada la molécula de nintedanib para el manejo de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial en pacientes con esclerosis sistémica. Y en estudios posteriores también se vio que aquellos pacientes que además de nintedanib que estuvieran tomando micofenolato de mofetilo, todavía la tasa de reducción fue mucho menor, casi muy parecido a la basal de una persona pues sana, ¿sí? Por lo tanto, la recomendación actual es el uso de nintedanib con ácido micofenólico en los pacientes con esclerosis sistémica. Y es una recomendación que está hecha realmente como opinión de expertos, porque realmente no nos hemos reunido para establecer las guías de manejo ni de tratamiento en este grupo de pacientes. La mayoría de los efectos adversos fueron eventos adversos gastrointestinales. Sin embargo, es importante recordar que los pacientes con esclerosis sistémica definida claramente por criterios van a tener ya manifestaciones gastrointestinales como parte del fenotipo clínico de la enfermedad porque también se afecta el tracto digestivo. El LOTUS es otro de los grandes estudios. El LOTUS estaba evaluando pirfenidona. Aquí es un estudio donde está evaluando tolerancia al medicamento y pues parece ser que la pirfenidona sí la toleran igual actualmente los pacientes con esclerosis sistémica. Y bueno, viene este estudio, el Scleroderma Lung Study 3. Este estudio hay que estar muy atentos porque también está evaluando ácido micofenólico y pirfenidona, la combinación, para ver si tenemos una respuesta muy parecida a la del nintedanib, ¿sí? Entonces, esta decisión pues sale a finales de este año, por lo tanto, este año van a ver muchas cosas en esclerosis sistémica. Los estudios ASTIS y los estudios SCOT están en relación a trasplante de células madre hematopoyéticas, lo único que dice es que les va bien. Sin embargo, la mortalidad del primer año es muy alta en el grupo de trasplantados. No lo hacemos de manera habitual en México, creo que una vez nada más lo han hecho en el siglo XXI. Le fue bien a la chica, es todo lo que sé, ¿sí? Y finalmente el trasplante pulmonar, que tampoco se hace aquí en México, pues realmente es lo único que hay de trasplante pulmonar en esclerosis sistémica. La recomendación actual de los tratamientos son esto, metotrexato se sigue recomendando, a pesar de que la respuesta es marginal. Yo les sugiero no lo usen. Ciclofosfamida 1 a 2 miligramos por kilogramo día o 600 a 750 miligramos por metro cuadrado. Duración de tratamiento debe ser individualizada por el Scleroderma Lung Study 1, mofetil micofenolato hasta 3 gramos al día por el Scleroderma Lung Study 2, el nintedanib 150 miligramos 2 veces al día, recomendación y avalado por el estudio Sensis.
Se ha propuesto la azatioprina como medicamento de mantenimiento, sigue sin haber suficiente evidencia como tratamiento de mantenimiento. Tocilizumab es una buena opción, sobre todo aquellos pacientes con un fenotipo inflamatorio muy claro, y otras posibilidades, rituximab y birfenidona, que siguen todavía en estudio. Este es más o menos nuestro algoritmo de manejo que está propuesto actualmente, sin embargo no está completamente aceptado, donde se evalúa al paciente y se establece un riesgo y de esa manera se decide o no el tratamiento. Aquellos fenotipos fibrosantes deberán de recibir nintedanib y también ácido micofenólico, porque esta enfermedad también es inflamatoria. Aunque no tengamos parches en vidrio deslustrado, el paciente también está teniendo inflamación y pues no lo podemos medir por medio de una biopsia. Por lo tanto, la recomendación sería usarlo de forma simultánea. Los pacientes que están debutando con una enfermedad pulmonar intersticial muy inflamatoria, se recomienda el uso de rituximab y en segundo lugar el tocilizumab. Yo creo que luego va a cambiar eso, pero sin embargo, actualmente esa es la recomendación. Como podrán ver, estas son nuestras recomendaciones actuales. Casi no se habla de enfermedad pulmonar intersticial. Todo esto ha sido pues en años recientes. La publicación es del 2017, apenas se va a actualizar. Y bueno, las conclusiones son el diagnóstico, manejo y abordaje interdisciplinario y multidisciplinario es parte de un tratamiento como una parte importante del tratamiento de las enfermedades complejas. La medicina centrada en el paciente es un manejo a la carta en este tipo de padecimientos. Los fenotipos clínicos e inmunológicos deben de ser tomados en cuenta antes de tomar una decisión terapéutica. Los estudios aquí presentados son diversos, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Sus criterios de selección también lo son. Y su forma de clasificar daño y extensión de la enfermedad también dificultan que los resultados pues sean comparados. Los paradigmas en los tratamientos médicos han servido para la estandarización de terapias, pero cada vez son menos utilizados en enfermedades complejas. Bueno, pues les agradecemos mucho, tanto a los que han estado aquí presencialmente, a la doctora Nayeli. Por cuestiones de tiempo, no vamos a hacer sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, pues bueno, todos me conocen y saben cuál es mi número, me pueden escribir ahí y yo les paso a los ponentes las preguntas correspondientes, ¿sí? Muchísimas gracias nuevamente y pues los invitamos a formar parte de Solafire, ¿vale? Muy bien, buenas noches.